Como dijimos al comienzo de esta guía de viaje, en estos momentos hay almas en el infierno. Mientras lees estas líneas, ellas sufren una angustia terrible. Es hora de que hablemos de ese sufrimiento. En el capítulo anterior vimos las diversas facultades del alma, lo que le permite, incluso cuando está desconectada del cuerpo, mantener su identidad, conocerse a sí misma, percibir su entorno y experimentar algo similar a ver, oír, recordar, imaginarse y emocionarse. Todo esto en conjunto le da al alma la capacidad de sufrir cuando está en el infierno. En aras de la simplicidad, no voy a seguir haciendo hincapié en la diferencia entre el dolor terrenal y el infernal. De aquí en adelante, cuando hablemos de un alma en el infierno sintiendo cierto tipo de sufrimiento, lo que realmente queremos decir es que está experimentando el equivalente espiritual del sentimiento. Sabemos que el sentimiento es algo que es posible, gracias a que el alma se manifiesta corporalmente en nuestros apetitos sensoriales y en nuestras emociones humanas. Entonces, cuando decimos que un alma en el infierno se siente aislada, envidiosa o dominada por el odio, ten en cuenta que no estamos hablando de emociones sensoriales humanas, sino de algún fenómeno misterioso que correspondería a esas emociones en los espíritus puros. Con esa salvedad presente, ¿qué tipo de dolor sienten esas almas reprobadas? Los más grandes escritores espirituales de todos los tiempos y de todas las tradiciones en el cristianismo coinciden en un punto esencial con respecto al infierno. El dolor más intenso y el principal castigo sufrido por las almas de los condenados es su separación eterna y su autoexclusión de Dios. Dios hizo el alma humana a su imagen, por lo que solo en unión con Dios pueden los humanos poseer el tipo de felicidad que realmente desean. Si un alma pierde la capacidad de estar en unión con Dios, en esencia lo ha perdido todo. Leemos sobre este dolor de la pérdida en los muchos libros, artículos y ensayos que se han escrito sobre el infierno. Pero aún así no es un concepto fácil de entender. La única forma de imaginarlo realmente es mediante el uso de una variedad de analogías imperfectas, que revelan solo pequeñas partes de la verdad. Por ejemplo, cuando te alejas de una persona que no te gusta y la excluyes de tu vida, pierdes lo bueno que hay en esa persona y en esa relación. Esto sucede en las familias todo el tiempo, cuando algunos de sus miembros pelean entre sí y luego pasan años sin verse, a veces hasta el final de sus vidas. Por lo general hay una razón para la separación, tal vez una muy buena, pero la separación siempre implica una pérdida de algún tipo. Eso es así porque todos en la vida tenemos algo que ofrecer. Si por alguna razón dejas de hablar con tu hermana, tu hermano o tu primo, habrá un inconveniente. Quizás te estés privando del sentido del humor de esa persona. Quizás te estés privando de tener una buena relación con los hijos de esa persona. Tal vez perderás la posibilidad de ver a otros miembros de la familia que querrías ver durante las vacaciones. El punto es este: lo bueno que esté conectado con la persona es lo que vas a perder cuando se rompa esa relación. Es solo cuestión de sentido común. Lo mismo se podría decir de un lugar que no te gusta. Viví varios años en la ciudad de Nueva York, donde había cosas que me gustaban, pero también había otras que me disgustaban. Llegó el momento en que las cosas que no me gustaban se hicieron tan numerosas y tan opresivas que me fui. Fue una decisión con la que me siento muy cómodo hoy. Pero eso no cambia que perdí algo. Perdí todo lo bueno, maravilloso y divertido de esa ciudad loca. Perdí la gran variedad de restaurantes, espectáculos y museos. Perdí toda esa energía y esa emoción. Para mí, el cambio valió la pena. Pero hubo algo que perdí. Siempre hay algo que se pierde en cambios de ese tipo. Cada vez que decimos no a algo,
También estamos diciendo no a una gran cantidad de otras cosas relacionadas, algunas de ellas buenas. Sin embargo, veamos ahora el alma de una persona en el infierno que se ha alejado de Dios. No hace falta decir que esa persona pensó que tenía buenas razones para rechazar a Dios. Quizás no estuvo de acuerdo con los mandamientos y las leyes de Dios, con la necesidad que Dios le impuso de tener fe, con la insistencia de Dios de que amara a sus vecinos, con el plan de Dios para su vida y con las diversas cruces y sufrimientos que Dios le dio. O sencillamente, con la idea misma de obedecer a alguna deidad invisible. Cualquiera que sea el caso, le dijo que no a Dios y persistió en su no hasta el final, hasta el momento en que su decisión se volvió irrevocable. Como hemos visto, es posible que un alma tome esa decisión. Pero incluso si esa elección se hace libremente, todavía hay algo a lo que el alma sabe que está renunciando. Y aquí llegamos a la naturaleza de ese sacrificio trascendental. A lo que renuncia exactamente un alma cuando rechaza a Dios. Durante siglos, los teólogos han tratado de describir cómo será la experiencia de ver y amar a Dios en el cielo. Incluso tienen un nombre para ello, la visión beatífica. En estos momentos en el cielo, los ángeles y las almas de los bienaventurados pueden ver a Dios por intuición directa, clara y distintivamente, cara a cara, sin otras cosas creadas en el medio. Aquí en la tierra no tenemos esa percepción inmediata de Dios. Lo vemos indirectamente a través del mundo creado, que actúa como una especie de espejo para Dios. Vemos a otras criaturas a nuestro alrededor que parecen poseer diferentes cualidades de Dios, y luego, a través del razonamiento sobre tales criaturas, y con la ayuda de la gracia, podemos llegar a un entendimiento de Dios, aunque sea muy imperfecto. No obstante, en el cielo no será así. En el cielo tendremos un conocimiento de Dios inmediato, sobrenatural y cara a cara. Y esa estupenda visión beatífica nos dará la felicidad perfecta, porque será una experiencia directa de amor y verdad, bondad y belleza, paz y hogar, todo a la vez. Al concedernos la capacidad de contemplarlo de esa manera extremadamente íntima, Dios no solo satisface nuestro deseo de felicidad, sino que lo hace de una forma superabundante. Tratemos, sin embargo, de desplegar esa noción de la visión beatífica en términos que podamos entender, especialmente en términos de lo que un alma en el infierno pierde al renunciar a ella. A diferencia de una persona que podría poseer buenas cualidades o un lugar que podría tener cosas buenas al respecto, Dios es bueno en sí mismo. Él es la fuente de todas las cosas buenas. Él es la fuente de esas cosas. Cualquier cosa hermosa o verdadera que vemos en la tierra o en otros seres humanos, es realmente un reflejo de la belleza y la verdad, que es parte de la mismísima identidad de Dios. Por lo tanto, cuando vemos algo que es hermoso, tal vez un bebé o un amanecer, o una noche estrellada, la razón por la que sabemos que es hermoso en primer lugar, es porque el alma que nos dio Dios reconoce la belleza divina que existe en esas creaciones. Hay una sola fuente de belleza, de la cual todas las cosas que nos rodean derivan su belleza. Y esa única fuente es Dios. La explicación teológica es que Dios es tan grande, que ninguna de sus creaciones puede reflejarlo completamente, sino que cada una refleja solo una pequeña parte de él. Algunos objetos creados reflejan la belleza, otros la bondad, otros la verdad, todo en diversos grados y en diferentes combinaciones. Entonces, si alguien se aleja de un miembro de su familia por algún daño que le hizo, existe la posibilidad de que en aquella persona haya algo bueno, verdadero o hermoso, a la que el que se aleja estará renunciando. De igual manera, al dejar un lugar como Nueva York, tuve que sacrificar conscientemente algunos de sus elementos buenos,
verdaderos y hermosos. La diferencia está en que cuando una persona se aleja de Dios, no se está alejando de un mero reflejo o de unas cuantas cosas buenas de Él, sino que se está alejando de la fuente misma de toda bondad, toda verdad y toda belleza. Ese es un sacrificio casi imposible de comprender. La persona que rechaza a Dios rechaza todo lo que existe y que es bueno, por eso se queda con maldad nada más. Ha rechazado todo lo que existe y que es verdadero, por lo que se queda con mentiras nada más. Ha rechazado todo lo bello que existe, por lo que se queda con fealdad nada más. Imagínate cómo sería una vida así. Y por supuesto, Dios también es amor. Cada vez que experimentamos sacrificios, intimidad o conexión entre los seres humanos en la tierra, aparte del pecado, puedes estar seguro de que estamos experimentando un reflejo de Dios. Por lo tanto, si un alma se aleja de Dios permanentemente, se ha distanciado de la fuente de todo amor, porque se ha alejado del amor mismo. ¿Y con qué lo deja? Nada más que con lo contrario del amor, que es el odio. Las almas en el infierno están llenas de odio no solo contra Dios, sino también contra los demonios, contra los ángeles, contra los bendecidos en el cielo y contra las otras almas en el infierno. No hay amistad ni camaradería entre las almas condenadas en el infierno, porque no queda rastro de amor en ninguna de ellas. El amor es lo que hace posible la amistad y la camaradería, incluso entre los grandes pecadores en la tierra. Pero en el infierno no existe tal vínculo. Solo hay un resentimiento inexpresable, rabia, bilis y amargura, todo lo cual se manifiesta en una continua maldición a Dios. Esta es una de las cosas que las Escrituras quieren decir, cuando hablan del crujir de dientes de las almas en el infierno. Y esto no termina ahí. Muchas otras comodidades que damos por hechas en la vida son incompatibles con la horrible decisión de rechazar a Dios. Por ejemplo, el descanso, la paz y el hogar son cosas que en algún grado experimentamos en la tierra, pero que tienen su verdadera fuente en Dios. Cuando terminas de trabajar un viernes por la tarde, llegas a casa y disfrutas de una buena cena con tu familia, y ves que tienes para ti todo el fin de semana, puedes sentir una cierta sensación de paz. Pero ese sentimiento no es solo el resultado de tener unos días libres. El fin de semana puede ser el desencadenante de algunas emociones humanas agradables. Pero la razón por la que hay una cosa llamada paz es, en primer lugar, porque existe un estado objetivo de paz que se encuentra en Dios, y que los seres humanos pueden experimentar a través de sus emociones. La paz misma es una realidad objetiva que proviene de Dios. Lo mismo sucede con el concepto de hogar. El hogar no es meramente una creación humana, un lugar donde habitar hecho de madera, ladrillo y cemento. El hogar tiene una realidad objetiva trascendente, e insisto, su verdadera fuente es Dios. El hogar en la tierra puede ser una mansión con vista al mar, o un apartamento de una habitación, en un barrio pobre de la ciudad. No importa cuán pequeño o modesto sea, es posible sentirse en casa allí. La razón es porque el poder y significado del hogar no deriva de ninguna localidad en la tierra, sino de su realidad objetiva en Dios y en el cielo. Ahí es donde se originan los sentimientos buenos, cálidos y reconfortantes del hogar. Por lo tanto, si una persona se aleja de Dios, pierde la capacidad de sentirse en casa o en reposo, o en paz en cualquier lugar. Está realmente perdido en un inmenso remolino de ansiedad. Esta es la existencia de un alma que ha rechazado libremente a Dios. Y es una existencia caracterizada sobre todo por la pérdida. Cualquiera que haya experimentado una pérdida sabe cuán doloroso puede ser. Piensa en lo perturbado que puede sentirse alguien, que por su propia culpa,
haya perdido una joya u otro objeto de mucho valor para él. Piensa hasta dónde una pérdida tan trivial puede perturbar su tranquilidad. Y piensa en la agonía de alguien en el infierno, que ha perdido la inmensidad del Dios Todopoderoso por su propia culpa. O piensa en las veces que en tu propia vida perdiste algo en realidad importante, algo genuinamente bueno, verdadero o hermoso. Por ejemplo, si has perdido a un ser querido por cáncer o alguna otra enfermedad o accidente. Si has perdido una amistad que tuvo un significado tremendo para ti, o si has perdido tu casa, tu trabajo o tu salud. Y tanto tiempo que has malgastado. Tal vez hubo un periodo particularmente feliz en tu vida que desapareció y nunca volvió. Sabemos cómo se siente pensar en esas cosas. Las almas que están en el infierno experimentan todo el tiempo el equivalente espiritual a esa privación. Y no importa que odien a Dios solo un poco. Todavía sienten el dolor de haberlo perdido a Él y todo lo que proviene de Él. En otras palabras, saben que han perdido la bondad, la verdad, la belleza, el amor, el descanso, la paz y el hogar, y saben por qué, pero aún odian a Dios. De hecho, lo odian aún más porque lo culpan por esa pérdida. Sí, es posible sentir dolor por alguien aunque esa persona no haya sido de su agrado. Quienes tienen o han tenido una relación problemática con la madre o el padre entenderán mejor esto. Cuando uno de los dos progenitores muere, sus hijos sufren, y a veces sus sufrimientos son intensificados por un sentimiento de culpa. No obstante, siguen albergando sentimientos negativos hacia él o ella. No estoy diciendo que estén equivocados al tener esos sentimientos. Lo que estoy diciendo es que es posible sentirse afectado por la pérdida de alguien que no era de su agrado. De hecho, es posible seguir odiando incluso cuando se está en medio del dolor por una pérdida. Adolfo Hitler sintió una tremenda angustia al final de la Segunda Guerra Mundial. Reconoció que lo había perdido todo y que su amada Alemania lo había perdido todo. En sus últimas horas, vio toda la destrucción y experimentó un gran trastorno emocional. Pero eso no le hizo sentir el reconocimiento de esa pérdida, una pizca de remordimiento por todo el mal que había hecho. No derramó una lágrima por los millones de hombres, mujeres y niños a los que llevó a la muerte. No experimentó incluso la más mínima culpa. Ninguna culpa, según testigos presenciales y muchos escritos que existen. Los últimos documentos que firmó, redactados unas horas antes de suicidarse para evadir la captura de los rusos, contienen las mismas críticas beligerantes contra los judíos que había estado haciendo durante décadas. Los culpó de todo hasta el final. Su odio por los judíos nunca disminuyó. Su orgullo infernal nunca menguó. Así ocurre con las almas condenadas al infierno. Ven a Dios como su enemigo. Esa fue la decisión que tomaron en la vida, la misma que se transformó en inmutable al momento de la muerte. Son conscientes de que Dios es feliz y que hay almas con Él en el cielo que son felices. Son conscientes de que fue por su propia elección que se privaron de esa alegría. Pero este conocimiento, en lugar de hacer que se sientan culpables, solo agrega combustible a su amargo resentimiento hacia Dios y su angustia por tener que sufrir las consecuencias de su elección. Básicamente, las almas que moran en el infierno lamentan que las cosas no salieran como lo planearon, pero no sienten remordimiento por haber elegido el mal sobre el bien, la obstinación sobre el arrepentimiento. Seamos claros sobre esto. Algunos escritores espirituales usan las palabras arrepentimiento y remordimiento indistintamente, pero son dos cosas muy diferentes. Es posible arrepentirse de algo profundamente sin sentir el más mínimo remordimiento.
Muchos reclusos en prisión lamentan sus crímenes porque los atraparon o actuaron con estupidez y, como resultado, tuvieron que sufrir las consecuencias. No hay duda de que se sienten mal por lo que sucedió en sus vidas. Pero la verdad es que si pudieran cometer el mismo crimen nuevamente con impunidad, lo harían muy felices. En otras palabras, se arrepienten, pero no tienen contrición. Se sienten mal por lo que han hecho, pero no por la convicción de que fue un delito contra Dios o su prójimo. La contrición siempre implica arrepentimiento, volverse a Dios con fe y confiar en su misericordia. Las almas que están en el infierno no son contritas. No se arrepienten. Experimentan un enorme arrepentimiento por su trágica situación y las circunstancias que los llevaron a ello, y aunque ese arrepentimiento es en extremo doloroso, permanecen eternamente desafiantes. Lo que empeora aún más su situación es que no tienen a quien recurrir para aliviar ese dolor. En la tierra, cuando alguien rechaza a Dios, puede buscar consuelo en otras cosas creadas. En libros, programas de televisión, películas, trabajo, sexo, viajes, comida, naturaleza, animales, otras personas. El mundo está tan lleno de cosas que reflejan la bondad de Dios que a menudo nos cautivan, consuelan y distraen. Por lo tanto, es posible en esta vida obtener placer, incluso cuando uno ha rechazado la fuente de todo placer. Es más, esto es lo que sucede a menudo cuando una persona peca. Pecar, por definición, es el acto de alejarse de Dios. Cuando alguien peca, puede sentir culpa o dolor como resultado del pecado, pero también experimentará invariablemente varios tipos de placeres mundanos, todos los cuales provienen de Dios, aunque el pecador puede no saberlo. Digamos, por ejemplo, que un hombre comete adulterio. En esencia, ha dicho que no a la ley de Dios con respecto a la santidad del matrimonio y la sexualidad humana. Se alejó de su cónyuge y cometió un pecado con otra mujer. Al fin habrá dolor y pérdida como resultado de su pecado. Si la persona no se arrepiente y cambia sus formas adúlteras, posiblemente podría perder su matrimonio, su familia, su tranquilidad e incluso parte de sus ingresos y bienes en forma de un costoso acuerdo de divorcio. Sin embargo, a pesar de esos dolores causados por la pérdida, él también está, presumiblemente, derivando placer de las relaciones sexuales que tiene con su nueva pareja, así como el placer de su nuevo romance ilícito. Ambas cosas. La sexualidad humana y el romance son regalos de Dios. El hombre ha logrado distorsionarlos en pecados por su uso inapropiado, pero en sí, son de origen divino. Como lo afirma C.S. Lewis en Cartas del Diablo a su sobrino, todo placer es una creación de Dios. Él lo inventó. Lo correcto o incorrecto de un placer particular depende totalmente de la acción que lo provoca. Cuando los seres humanos pecan, toman placeres que son buenos en sí mismos y los usan de manera incorrecta, en el momento equivocado o en el grado incorrecto, torciéndolos esencialmente en acciones malas. A alguien se le puede ocurrir asaltar un banco y usar el dinero para pasar unas hermosas vacaciones en Italia, las que realmente disfruta. Si el ladrón es al final arrestado, el pecado de robo puede provocarle un gran dolor en términos de pérdida de paz, autoestima, reputación e incluso libertad. Pero el maravilloso sentimiento derivado de haber estado en Italia sigue siendo real. Todavía es un placer positivo, porque Italia misma, aparte del pecado que hizo posible el viaje, sigue siendo un reflejo de la belleza de Dios y la bondad de la creación. El punto es este: cuando pecamos en la vida, podemos soportar cualquier dolor que resulte en parte porque hay muchos placeres secundarios que acompañan al pecado. Pero si una persona muere en un estado de rebelión abierta contra Dios,
y esa libre decisión se fija de manera inmutable, no habrá otros placeres en el infierno a los que recurrir. El doble acto de apartarse de Dios, la fuente de toda bondad, verdad, belleza y amor, y abandonar la tierra, que está tan llena de placeres que reflejan la bondad, la verdad, la belleza y el amor de Dios, hace que el alma se quede sin nada, excepto el dolor de la pérdida. El alma experimenta esa pérdida en muchas formas: aislamiento, soledad, odio a sí mismo, paranoia, ira, animosidad, envidia, desesperación y pena. A veces, cuando nos rebelamos contra Dios en la tierra, podemos vislumbrar estos terribles sentimientos porque son una consecuencia natural del pecado. Pero palidecen en comparación con lo que sienten las almas incorpóreas en el infierno. Veamos cómo es eso. Supongamos por un momento que te sientes deprimido y solo, que sabes que has fallado miserablemente en algo, y, como resultado, tu autoestima está por el suelo. Ahora supongamos cómo habría sido ese sentimiento si supieras que tu vida nunca cambiaría. Es posible imaginarse que solo las personas que se han suicidado realmente podrían entender el tipo de desesperación irremediable y agónica de la que estamos hablando aquí. En la Tierra, tenemos muchas válvulas de seguridad, muchas maneras de distraernos con otros placeres. Podemos aliviar el dolor con la miel de la vida. Y siempre podremos esperar que las cosas mejoren. La esperanza es el gran curalotodo de la vida. Pero el alma en el infierno no tiene miel ni válvula de seguridad. No puede obtener placer de la creación de Dios ni sustentar la más mínima esperanza para un futuro mejor. Todo lo que tiene es la compañía del diablo, los demonios, las otras almas reprobadas y el inmenso vacío del infierno. No obstante, esto es solo el comienzo. Las almas en el infierno también experimentan dolores, que difieren en grado, según el mal que practicaron en la tierra. Deben soportar, entre otras cosas, el tormento de los demonios, así como otras aflicciones que se asemejan al sufrimiento humano. Ha habido una gran cantidad de especulaciones teológicas, por ejemplo, sobre la naturaleza del fuego del infierno, el fenómeno misterioso del que hablamos en el capítulo anterior, y su capacidad para afectar a los espíritus puros, restringir sus actividades y encarcelarlos de una manera sofocante. Pero esos tipos de dolores son muy oscuros. Se podrán entender mejor a la luz de lo que trataremos a continuación, la doctrina cristiana de la resurrección. Esta es la enseñanza de que todas las almas, tanto buenas como malas, algún día se reunirán con sus cuerpos, y pasarán la eternidad en el cielo o el infierno, como seres humanos completos. Fin de la parte 6.